Hoy quisiera llevarte a una parábola muy conocida que tú vas a encontrar en Lucas 8, versículo 5 en adelante. Dice así: un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí las pisoteaba y los pájaros se las comían. Otras semillas cayeron en el lugar donde había muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Otras semillas cayeron entre espinos. Las plantas brotaron, pero los espinos las ahogaron y no las dejaron crecer. El resto de las semillas cayó en buena tierra. Las plantas nacieron, crecieron y produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas. Después Jesús dijo con voz muy fuerte: si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Cuando nosotros escuchamos esta parábola que Jesús nos enseñó, podríamos tener muchas dudas, porque sin una explicación clara no podríamos entender lo que esta parábola nos está enseñando. Pero gracias a Dios, en su palabra, Jesús mismo nos está explicando esta parábola, y esta explicación la vamos a encontrar a partir del versículo 11. El ejemplo significa lo siguiente: las semillas representan el mensaje de Dios. Las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Pero cuando viene el diablo, hace que se les olvide para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Cuando nosotros nos detenemos a pensar en lo que nos está explicando Jesús en estos primeros 2 versículos, tenemos que entender qué nos está diciendo cuando en el versículo 11 nos dice que las semillas representan el mensaje de Dios, y luego en el versículo 12 nos dice que el diablo hace que olviden este mensaje para que ya no crean ni reciban la salvación. Entonces significa que este mensaje es un mensaje muy importante y tenemos que comprender cuál es este mensaje. Pero gracias a Dios, también en la misma palabra nos está explicando estos otros 2 versículos a través de otra escritura que tú vas a encontrar en 2 de Corintios 4, versículos 3 y 4. Dice así: los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. Entonces podemos entender que el mensaje de Dios que nos está hablando Lucas 8, versículo 11, se refiere al Evangelio, la buena noticia que nos habla de la grandeza de Cristo, la grandeza de Dios y el mensaje de salvación a través del amor que Dios ha mostrado por nosotros y que Cristo ha cumplido en la cruz. Ese mensaje de que ahora podemos tener acceso al Padre si nosotros establecemos nuestra fe en Jesús. Y ese es el mensaje que nos da salvación. Ese es el mensaje que Dios nos está ofreciendo. Pero dice ahí que los que no pueden entender esta buena noticia son los que no se salvarán. Esto es, aquellas semillas que cayeron en el camino. O sea, que el diablo está tratando de hacer que el mensaje de Jesús se te olvide, o no lo creas, o te sientas tan orgulloso para que creas que este mensaje no es importante para tu vida, y que llegues a pensar inclusive que este mensaje para ti no tiene nada que ver porque tú sientes que conoces más la vida, que sabes más de esto, de aquello, cuando en realidad la Biblia nos está diciendo que aquel que se cree orgulloso se hace necio. La realidad es que el mensaje de salvación es el único que nos permite tener acceso al Padre. Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida que nos dará vida eterna. Es Jesús aquel que nos puede traer la salvación. Y esto muchas veces, cuando tenemos nuestra mente llena de otras cosas, creemos saber actuar de una manera correcta para alcanzar aquello que deseamos. Pero ¿sabes una cosa? La realidad es que eso es solo un engaño de parte de Satanás, que no te permite conocer y comprender el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación. Por eso el enemigo está tan interesado en que tú no lo puedas comprender, porque cuando tú entiendes el mensaje de Cristo en tu vida, recibes muchas bendiciones de parte de Dios, y la primera de ellas es su salvación. Pero si seguimos leyendo el capítulo 8 de Lucas, ahora vamos a leer otras advertencias que están en esta misma parábola y que nos enseña a aquellos que ya hemos recibido el mensaje de Cristo en nuestras vidas algunas situaciones a las que tenemos que poner atención. Leamos el versículo 13.
Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Aquí comienza Jesús a explicarnos a todos aquellos que hemos ya recibido el mensaje de salvación. En este versículo Jesús nos está advirtiendo que si no comprendemos bien este mensaje, aunque lo hayamos recibido, este mensaje puede perderse de nuestra vida cuando no lo comprendemos bien. Porque entonces llegarán problemas, llegarán situaciones, llegarán adversidades y esto puede hacer que dejemos de confiar en Dios. Ahora, me llama mucho la atención la causa de por qué estas semillas se secan. Si tú vuelves a leer el versículo 6, dice que se secaron pronto porque no tenían agua. Te recuerdo que el agua es una representación de leer la palabra. Si tú no creas en ti una disciplina de leer y de meditar en la palabra, entonces no podrás entender completamente lo que significa el mensaje de salvación. Ahora bien, te pido que recuerdes lo que la misma palabra nos promete en Hebreos 4:16. Dice así: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Sabes, mi amado, cuando tú estés enfrentando problemas, no es una solución dejar de confiar en Dios. En la misma Biblia nos está diciendo que Dios está realmente interesado en amar y ayudar a aquellos que son sus hijos, aquellos que han recibido el mensaje de Jesús, aquellos que atesoran este mensaje y lo guardan en su corazón. Por eso, cuando tú enfrentes problemas, no te dejes llevar, como dice Lucas 8:13. No permitas que los problemas te hagan dejar de confiar en Dios. Al contrario, debemos acercarnos confiadamente a Él y aferrarnos para que Él nos ayude en medio de todos estos problemas. La siguiente advertencia para aquellos que ya han recibido el mensaje la leemos en Lucas 8:14. Dice así: las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Cuando leemos este versículo, entendemos que se está refiriendo a que el mensaje de Cristo necesariamente tiene que cambiar tu vida. De diferentes maneras nos hemos equivocado en nuestras vidas. Vivíamos conforme a nuestros deseos, vivíamos conforme a nuestros intereses, vivíamos siendo egoístas y buscando únicamente nuestro beneficio. Y eso nos hizo vivir consecuencias, la mayoría de ellas consecuencias negativas o consecuencias de pleitos, separaciones, rupturas, etc. O cuando nos preocupamos únicamente por el dinero, estamos permitiendo que eso ocupe todo nuestro pensamiento y no nos deje pensar claramente en lo que estamos haciendo con nuestra familia, en lo que estamos haciendo con nuestra esposa o esposo, con nuestros hijos, dándole más importancia al dinero, y por eso muchas familias se han perdido. O peor aún, le estamos dando el lugar que le corresponde a Dios. O por divertirse, termina diciendo el versículo 14. ¿Cuántas veces hemos escuchado de familias que se destruyen porque no supieron establecer en su vida límites? Se dejaron llevar por todo lo que su corazón quería y han terminado destruyendo familias, destruyendo relaciones e inclusive destruyendo vidas. Por eso dice el mensaje en el versículo 14 que los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que este mensaje cambie sus vidas. Aquellos que han recibido la palabra de Jesús en sus vidas, pero no han permitido que Jesús se convierta en su Señor. Quieren recibir la salvación de Jesús, pero no permiten que Jesús cambie todo aquello que los ha llevado a malas consecuencias. Entonces, al no permitir este cambio, ellos también pierden este mensaje donde Jesús quiere salvarlos. Y por último leemos Lucas 8:15, y este es nuestro objetivo. Dice así: las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. A esto es a lo que aspiramos, que cuando nosotros recibamos el mensaje de salvación de parte de Jesús, se quede guardado en nuestro corazón y tengamos una actitud de obediencia y seamos honestos desde nuestro corazón, que podamos entender que este mensaje tiene que cambiar nuestra manera de vivir, que este mensaje nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna, que vendrán pruebas, que vendrán situaciones, que puede venir escasez, que puede venir muchas cosas que van a probar nuestra fe, pero que
aún así nosotros nos vamos a mantener firmes en Jesús. Y esto es lo que convierte nuestra vida, esto es lo que transforma nuestra manera de pensar, esto es lo que transforma nuestra manera de vivir y lo que nos lleva a acceder a todas las bendiciones de Dios. Porque cuando nosotros actuamos como Dios espera de nosotros, empezamos a recibir todas sus bendiciones. Y además, al cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, eso convierte nuestras acciones también. Por eso termina el versículo 15 diciendo, y sus acciones son buenas. Mi amado, yo espero que para tu vida el mensaje de Jesús sea un mensaje que transforme tu manera de vivir, sea un mensaje que te llene tu corazón de gozo, que te llene tu corazón de certeza, que te llene tu corazón de confianza en aquel que ha hecho las promesas, en aquel que cumple con su palabra. Y eso convertirá nuestra vida a través de su palabra y de su Espíritu Santo en nosotros.